Seguimos el estudio de verdades fundamentales. Aleluya. Seguimos el estudio de verdades fundamentales. Entonces nosotros tratamos, aleluya, ayer tratamos sobre la naturaleza de Dios. Tratamos algunos puntos principales. En ellos, Dios es un ser personal porque tiene la capacidad de pensar, sentir y decidir. Y eso lo aclaramos el porqué. Amén. Después, tratamos sobre Dios es espíritu, hablando de su naturaleza. Dios posee una naturaleza espiritual, pero que tiene su sustancia y esencia, que son y se refieren a todas las cualidades o atributos que componen su naturaleza. Amén. Amén. En ese mismo punto tratamos sobre Dios es uno. Hablando numéricamente, Dios es un solo Dios, un solo ser. Amén. Tratamos sobre la singularidad de Dios, que Dios es un ser singular, que quiere decir único. Amén. Después hablamos sobre la simplicidad de Dios, que quiere decir que en su esencia interna no hay división o es indivisible. Después tratamos el punto de la triunidad de Dios. Hablamos qué es la Trinidad. Un Dios triuno, una esencia, tres personas. Después hablamos quiénes son las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que hay ciertas distinciones. Y estas distinciones radican en pronombres, cualidades y actividades que se aplican a personas que razonan inteligentes y aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y distintas. Aleluya. En el punto de la Trinidad tratamos el punto número 3. ¿Cuál es la evidencia que apoya la Trinidad? La Biblia. Hablamos sobre los ejemplos del Antiguo Testamento. Génesis 1:26. Aleluya. Tratamos sobre Génesis 16, 7 hasta el 13. Génesis 18, 1, 21. Génesis 19, 1, 28. Aleluya. Después hablamos sobre Salmo 45, 6 y 7 y lo comparamos con Hebreos 1, 8 y 9. Amén. Entonces tratamos sobre el punto de la relación que había en Isaías, en el Antiguo Testamento. 48, 16. 61, 1. 63, 8 hasta el 10. Después hablamos claramente sobre que en el Nuevo Testamento se aclara más el punto de la triunidad de Dios o de la Trinidad de Dios. Recordemos que la palabra Trinidad o Trinidad es un término técnico usado para explicar la esencia triuna o el Dios tripersonal en quien nosotros creemos. Amén. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento se aclara más porque recordemos que he hablado varias veces que la revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando progresivamente por causa de la naturaleza del hombre. El hombre es finito, Dios es infinito. El hombre es una criatura, Dios es el creador. Entonces la criatura va aprendiendo paso por paso y Dios va revelándose paso por paso a el hombre para que pueda entender y comprender en realidad acerca de lo que Dios es y lo que Dios revela para el hombre. Aleluya. En el Nuevo Testamento hablamos en Juan 3:16 el Hijo, Gálatas 4:4 acerca del Hijo, Primera de Juan 4:9, aleluya. Hablamos sobre Juan 14:26, Juan 15:26, San Juan 16:17, aleluya. En Marcos 1:11, Lucas 3:22 y hablamos sobre Mateo 11:25 hasta el 26, San Juan 1:41 y el capítulo 12, versículos 27 y 28. Después hablamos en Romanos 8, 26 y 27. Amén. Tratamos esos puntos acerca de la que la Trinidad de Dios es más clara en el Nuevo Testamento.
Porque entendemos que la revelación de Dios es una revelación que progresiva. Amén. Y hablamos sobre que en algunos pasajes mencionan a la Trinidad de Dios. Como en Mateo 3, 16, 17. Hablamos sobre Mateo 28, 19. Primera de Corintios 12, 4 hasta el 6. Segunda de Corintios 13, 14. Y Primera de Pedro 1, 2. Estos son ejemplos bíblicos que tratan que mencionan a las tres personas. Después hicimos el ejercicio 9. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos quedamos donde dice, ¿cuáles son las dificultades de la doctrina? Ahí nos quedamos. ¿Cuáles son las dificultades de la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué el hombre no entiende con afinidad esto? Lo que pasa es, miren hermanos, Página 26. vuelvo y repito. La Trinidad o la Trinidad de Dios, nada en este planeta Tierra se compara. Amén. Nada es igual en exactitud a la Trinidad. Por eso se nos hace difícil aclarar este punto con toda exactitud. Ahora, pero la Biblia sí revela bien claro, por la palabra de Dios podemos entender que existe un Dios triuno o tripersonal. Amén. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de la doctrina? ¿Quién puede leer? Violeta, ¿puede leer, por favor? ¿Por qué se nos dificulta tanto comprender la enseñanza de la Trinidad? Oiga esto, está haciendo una pregunta. ¿Por qué se nos dificulta tanto comprender la enseñanza de la Trinidad de Dios? Siga. En nuestra experiencia humana no tenemos nada con qué comparar la Trinidad en la unidad, ni la unidad en la Trinidad. ¿Usted está entendiendo? En nuestra experiencia humana, está hablando, yo he cogido ejemplos, por ejemplo, del agua, el hombre, pero con exactitud no hay en este mundo algo que se iguale en afinidad, en toda su esencia, en cuanto a ejemplo, para definir bien la Trinidad de Dios. Porque Dios es único. Como Dios no hay nadie. ¿Está entendiendo? Siga. Sabemos que tres personas humanas no son estructuralmente una sola. No hay tres personas humanas que tengan conocimiento completo de lo que cada una hace y piensa. Cada persona erige a su alrededor una barrera de privacidad. Ninguna persona humana tiene la triple personalidad de Dios. El ser humano simplemente no puede comprender la enseñanza acerca de la Trinidad basado en su conocimiento y experiencia humanos. ¿Están entendiendo? Número 5, punto principal número 5. ¿Cómo se resuelven las dificultades? ¿Cómo? El problema básico al tratar de explicar la Trinidad radica en la relación de las personas en la deidad, con la esencia divina y la una con la otra. La Iglesia no ha podido eliminar ese problema. Solo puede tratar de reducirlo mediante una adecuada definición de términos. Y aun cuando la Iglesia no ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, ha tratado de formular una doctrina bíblica de la misma, principalmente para desalentar el resurgimiento de errores que han amenazado la vida misma de la Iglesia. Al comparar unos pasajes con otros, podemos ver la doctrina de la Trinidad hasta el grado en que Dios la ha revelado en su palabra, aunque no la podemos comprender plenamente. En nuestra existencia finita, limitada, nunca podremos comprender lo infinito, aquello que no tiene límite. Pablo describe esta limitación del hombre en su primera carta a los Corintios. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Entonces quiere decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos dificulta para entender la Trinidad o Trinidad de Dios? Nuestra limitación. Nuestra limitación, ¿verdad? Por eso vamos aprendiendo cada día más progresivamente. Pero la Biblia sí registra claramente acerca de un Dios triuno. Amén.
Ahora, ¿cómo se resuelven las dificultades? Definiendo bien los términos. Definiendo bien los términos y aclarando la relación que hay entre las personas de la Trinidad de Dios con la deidad. Amén. Usted ve que en realidad la Biblia sí lo expone claramente. Lo único es que el hombre, por su naturaleza, complica las cosas. La Biblia sí lo aclara. Pero el punto es que el hombre complica las cosas por su naturaleza finita. Amén. El ejercicio número 10. Oiga esto. Violeta, por favor. ¿La hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién no la hizo? Ludir, oiga esto. De las siguientes declaraciones. Seleccione las que son correctas en relación con la Trinidad y nuestra comprensión de la misma. La Biblia revela que en la esencia divina hay tres personas. La B, cada una de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen propiedades distintas, las cuales son descritas por tales títulos, pronombres, cualidades, actividades que se aplican a las personas distintas. Páreme ahí, vamos a aclarar algo, espéreme un momento. El Padre no se llama Jesús. Jesús no se llama el Espíritu Santo. ¿Usted ve ya que hay una distinción de nombres? Son tres personas. Ahora, en actividades, En cualidades. Jesús fue quien murió en la cruz. No fue el Espíritu Santo ni fue el Padre. Jesús fue que se hizo hombre. No fue el Espíritu Santo ni fue el Padre. ¿Están entendiendo? El Espíritu Santo vino como paloma sobre Jesús. No fue el Padre ni fue Jesús. Fue el Espíritu Santo que vino como paloma sobre Jesús. El Padre fue el que habló del cielo. No fue el Espíritu Santo ni fue el Hijo. Fue el Padre que habló. ¿Están entendiendo? Usted ve que aquí que radican las distinciones. ¿Quién da los 5 ministerios? Jesús. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace las operaciones? El Padre. Es la misma esencia del hombre. Pero es una sola esencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, cuando dicen tenemos un Dios entre personas distintas, hay que aclarar las distinciones. ¿Dónde radican las distinciones? Porque en esencia, Dios es indivisible. Dios, en cuanto a estado numérico, Dios es uno. En cuanto a singularidad, Dios es único. Pero ahora, hay 3 personas en esa esencia divina que tienen características únicas. En cuanto a pronombre, en cuanto a actividades, ¿me entienden? En cuanto a títulos, por ejemplo, ¿a quién es que se le llama el león de la tribu de Judá? Jesús. ¿A quién es que se le dice el espíritu de vida? Espíritu Santo. Son títulos que ¿A quién se le dice la luz del mundo? Jesús. La luz del mundo. Jesús se lo atribuye. Yo soy la luz del mundo. Ah, Jesús. Jesús. ¿A quién es que se le dice la estrella resplandeciente de la mañana? Jesús. La raíz del linaje de David. La estrella. Jesús. Esos son títulos. Se lo otorga ya. Entonces, las distinciones radican en, oiga bien, ¿dónde? Títulos, pronombres, cualidades y actividades que se aplican a personas distintas. ¿Están entendiendo ahora? Usted ve que ahora se le está quitando el velo de la ignorancia acerca del Dios triuno. Por eso mucha gente dice, no, porque los cristianos son idólatras. No, espérate un momento. Fanático, no sé. No, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia o qué enseña la Biblia acerca del Dios tripersonal que nosotros tenemos? Acerca del Dios triuno que nosotros tenemos. ¿Qué enseña la Biblia acerca de eso? Ahora, la Biblia enseña bien claro de Génesis hasta Apocalipsis que hay un Dios triuno. ¿A quién es que se le llama los 7 espíritus de Dios? A la iglesia. Al Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo. Que es el ministerio súptuple o perfecto del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? ¿A quién es que se llama el Cordero de Dios? Jesús. ¿A quién es que se le llama el Padre de los Espíritus? Adiós, Dios. Usted ve. Pero ahora, en esencia, son Uno. Sí, como un cuerpo.
La misma esencia divina, solo tienen Pero en verdad viene siendo lo distinción. mismo que la... Pero usted tiene que aprender dónde radican las distinciones para no caer en confusión. Vuelvo y le repito. Las distinciones radican en, número 1, títulos. Número 2, Cualidades. pronombres. Número 3, cualidades. Número 4, actividades que se aplican a personas distintas. ¿Están entendiendo ahora? Tenemos un Dios triuno, tripersonal, una esencia indivisible, única, uno, pero en esa esencia divina existe en 3 personas. Y esas 3 personas tienen distinción en cuanto a títulos, pronombres, actividades y cualidades. Por ejemplo, el hombre se compone, Dios no se compone. Vos usa el ejemplo del hombre porque es la criatura que más se parece a Dios. Amén. Entonces, el hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahora, en el espíritu está la intuición, la capacidad de tener comunión con Dios, porque Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, como Dios es espíritu, se comunica con nosotros de espíritu a espíritu. Pero ahora, ¿dónde se procesa esa información que se comunica de espíritu a espíritu? Como el espíritu y el alma y el cuerpo están coaccionados en un solo ser, donde se procesa la información, viene al alma. Eso se transmite rápidamente, llega al alma. En el alma está la voluntad, el deseo, los pensamientos, ¿verdad? La fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Que en el alma nosotros manifestamos esa información por medio de ¿qué? Del cuerpo físico exterior. El cuerpo es nuestro vehículo para poder conectar con este mundo físico exterior. Entonces, fíjese que el espíritu tiene su distinción, sus cualidades. Fíjese que el alma tiene su distinción, sus cualidades. Fíjese que el cuerpo tiene su distinción y cualidades. ¿Están aquí conmigo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están comprendiendo en esto? Seguro. Para seguir con las otras preguntas, por favor, nuestra hermana Ludia. Sigue la D, Sí. que dice que el Nuevo Testamento revela a las personas de la Trinidad más plenamente que en el Antiguo Testamento. Claro, ¿por qué? ¿Por qué causa? Por Jesucristo. La revelación. Sí, porque usted tiene, oiga, aquí, por favor. Usted tiene la revelación progresiva. Y usted tiene la revelación, ¿qué? Progresiva. Instantáneo. Posesional. Personal. Revelación progresiva. ¿Y la culminación dónde va? Jesucristo. A Jesucristo. En la glorificación. Ahora, tú tienes la revelación general y tú tienes la revelación especial. La revelación especial de Dios es Jesucristo, que es la culminante, Jesucristo y su palabra. Esa es la revelación especial. Amén. Y el Espíritu Santo. Ahora viene el punto. En la revelación progresiva, hasta llegar a la culminación, porque la ley era un ayos o una guía hacia Cristo. Y eso lo hemos estudiado. Ahora, como la revelación de Dios es progresiva por causa de que el hombre es finito y es una criatura, Dios es infinito, eterno y es el creador. ¿Están entendiendo? Entonces Dios se le va revelando a la criatura paso por paso. Por eso cuando Dios creó al hombre, fíjese que lo creó y cuando lo crea establece una comunión. En esa comunión Dios se iba a ir revelando más profundamente al hombre. Y el hombre iba a ir aprendiendo cada día más acerca de su creador. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, Dios es el creador. Y a su nombre. Gloria. Dios es el creador. Dios siempre ha existido. Mucha gente dice, pero ¿cómo así, hermano Israel? ¿Cómo así? ¿Quién creó a Dios? No. Oiga bien lo que voy a decir ahora. El ser que tiene el poder para crear las cosas de la nada, él no necesita ser creado. Él siempre ha estado. ¿Me entiendes? Porque si él fue creado, o él se creó a sí mismo, entonces tuvo un principio. Y él mismo dice que no tiene ni principio ni fin.
¿Me doy a entender? Que Él siempre ha estado y que la eternidad es parte de su ser, que eso lo vamos a estudiar. Dios trasciende todo lo creado. Por eso es que yo digo, la gente no entiende que toda la creación está dentro de Dios. Dios cubre la creación y más que eso todavía, porque Él es el creador. Entonces, este ser infinito, este ser inmutable, este ser omnipresente, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todo en todo, es lógico que se vaya revelando a la criatura paso por paso para que el hombre pueda entender acerca de la magnitud de su creador o de la belleza y lo grandioso que es nuestro creador. Amén. Amén. Entonces, seguimos. Y la F, que es el problema principal. El problema principal en comprender la triple personalidad de Dios radica en que carecemos en nuestra experiencia humana de algo para compararlo con ella. Hay dos puntos. Primero, carecemos de algo en esta creación de compararlo con ella. El ser que más se asemeja a Dios somos nosotros, la humanidad. Pero ahora tenemos una naturaleza caída que nos complica la situación más todavía. Porque fíjese todas las enseñanzas acerca de Dios erróneas que hay. Otros dicen que Dios son los dioses del espacio. Bueno, muchísimas cosas raras. Pero lo que quiero decir es que como no tenemos en esta creación algo que podamos definir con exactitud la creación, porque es que Dios no es una criatura. Estamos hablando del creador, del ser infinito. Entonces, ¿qué pasa? Más, póngale un plus, la naturaleza caída que nos bloquea y se opone a la revelación de Dios. Oiga esto, en nuestras vidas. Porque la naturaleza adámica se opone a la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos en nuestra experiencia humana algo que se pueda definir con exactitud a la Trinidad o el ser tripersonal de Dios, que el que más se asemeja es el hombre, pero no quiere decir que el hombre es una copia original de Dios. No, no. Cuidado con eso. Nosotros no somos dioses. El hombre se compone, Dios no se compone. Ahora viene el punto y es lo siguiente. Que nuestra naturaleza caída se opone también a esa revelación de Dios en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras y por eso entendemos esta revelación que es la palabra de Dios y esta enseñanza que está en las Escrituras, la revelación de Dios que es su palabra. Por eso nosotros tenemos que pedirle cada día más al Espíritu Santo que nos dé luz acerca de su palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿hemos quedado claros en este punto? ¿Sí? Amén. Entonces, un estudio cuidadoso de la palabra nos revela mucho acerca de la triple personalidad de Dios. El estudio de esta doctrina, acompañado de la oración, nos capacita para comprender mejor cómo se revela Dios al hombre. También nos ayuda a apreciar más cabalmente la naturaleza de Dios y los medios que nos ha provisto para acercarnos, ¿cómo es? Acercarnos. ¿Qué dice otra cosa? Acercárnosle. Acercárnosle. No. En amor, adoración y servicio dedicado. Amén. Oye, hermano, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Han entendido que no son tres naturalezas? Que no son tres personas compuestas. Una pregunta. El término Trinidad y Triunidad los ha utilizado ahora indiferentemente, pero ¿debemos de tener cuidado con el uso de alguno de ellos? ¿O? Los dos términos se han usado porque se han usado para explicar la naturaleza tripersonal del Dios Todopoderoso. Si usa la palabra Trinidad como Trinidad, lo puede usar porque son palabras técnicas. ¿Entiendes? Entonces, es para aclarar, para dar a entender la naturaleza triuna de nuestro Dios. ¿En griego cómo lo dicen? Pero se dice Trinidad o Trinidad y lo igual. Sí, es lo mismo. Porque ¿Cómo lo dicen? No existe el término. Oh, es que el término es técnico. Yeah. No está la Biblia claro. Sí. Porque el punto es que la Biblia enseña y da a entender claramente que tenemos un Dios triuno. Entonces, ¿qué pasa? Que son tres personas
en una sola esencia. Una sola esencia entre personas. ¿Me entiendes? Sí. Todopoderoso, todo conocimiento, toda sabiduría, etc. Ahora, ¿qué pasa? Eso corre toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis vemos claramente de que hay una naturaleza triuna, que hay un Dios triuno. Entonces, ¿qué pasa? Que se usa el término Trinidad o Trinidad para poder enseñar y dar a entender esta doctrina que le enseña la Biblia. ¿Alguna vez, O esta revelación que enseña la Biblia. alguna vez me pareció entenderle, decir que Trinidad era el término que utilizaba la Iglesia Sí, para Católica, aclarar pero la que Trinidad de nosotros Dios. utilizábamos la palabra triunidad porque dejaba más claro. Sí, por eso mismo, pero puedo usar los dos porque la Trinidad es un término técnico para aclarar la triunidad de Dios. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Para aclarar más la naturaleza triuna o tripersonal de Dios Todopoderoso. Amén. Pero esta se explica más principalmente, básicamente, en el Nuevo Testamento. Porque No, se explica más amplio, se aclara más porque, vuelvo y repito, como he dicho, nuestra naturaleza infinita y la naturaleza caída y que no tenemos un ejemplo claro y definido y exacto para comparar la Trinidad de Dios con algo aquí en la tierra. El ser más semejante a Dios es el hombre, porque portamos la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre se compone, Dios no se compone. yo también pienso que, como en el Viejo Testamento, Jesús aún no había venido, entonces ya para dar El último paso, el último paso ya La revelación. la revelación. entonces llega Jesús, que es la revelación especial de Dios y aclara más los puntos que estaban oscuros en el Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo y el Antiguo Testamento, cuando usted lo estudia junto, le va a ayudar mucho a entender en realidad lo que Dios quiso decir. Compartan, ¿no? Varón, Exactamente. Otra pregunta. Entonces, Elohim significa la Trinidad también, Elohim es plural. plural. Sí. Entonces cuando usted dice Elohim, en realidad está diciendo, como vamos a decir, plural, que son dioses. ¿Me entiendes? Pero se está refiriendo a la Trinidad de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos. Sí, aquí yo estoy mirando. Elohim, dijo Sí, Elohim. hagamos, sí, exactamente. Cuando tú vas a Génesis 11, por ejemplo, vamos a Génesis 11 para que usted vea otro ejemplo. Yo creo que usted vaya conmigo a Génesis 11, por favor, y a su nombre. Gloria. Dice así. Vamos a comenzar a leer desde el 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió ¿quién? Jehová. ¿Cómo dice la Literal. Pero Literal. Yahvé descendió. ¿Cómo? Pero Yahvé descendió. Literalmente. Sí. Entonces dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, que en la literal que Y dice, dijo Yahvé, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. sí, Y este es solo el principio de su obra. Y nada les hará desistir de lo que traman hacer. ahora, párame ahí. ¿Quién es que está diciendo eso? Yahvé. Ok, mucha gente no sabe, ni Pero aún oído los hablando. judíos, cuando se dice Yahvé, Yahvé, o Yahvé, o Yahvé, o Yahweh, oiga bien lo que les voy a decir. Se está refiriendo es a la esencia triuna de todo lo que Dios es. Oiga, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos porque entendemos ahora en el Nuevo Testamento. Porque observa lo que dice en el versículo 7, que aquí es que llama la atención. La literal, leármelo allí. Vamos, descendamos. Ya. ¿Quién? ¿Cómo fue? Dice vamos. Vamos. ¿Hablando de qué? ¿Singular o plural? Plural. No está hablando con los ángeles. Él está hablando consigo mismo, con su Trinidad. Siga leyendo. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su
compañeros. Y, Sí. los dispersó Yahvé de allí por toda la superficie de la tierra y decidieron de construir la ciudad. Entonces, ¿quién dijo vamos? ¿Quién dijo descendamos? ¿Y quién dijo confundamos? Yahvé. La Trinidad. Cuando se dice Yahvé, o Yahvé, o Yahweh, o Yahvé, o Yahú, oiga bien, se está refiriéndose a la Trinidad del Dios Todopoderoso, el ser que sigue siendo, el gran yo soy, el ser que siempre será, Aleluya. el yo soy, el ser que siempre será, que ha de ser siempre. Entonces, mucha gente no entiende cuando la gente piensa que se está refiriendo solamente al Padre. No es así. Se está refiriendo a su Trinidad. Cuando tú lees Génesis 1.26, ¿qué dice, mi hermano, en la textual? Génesis 1.26. ¿Qué dice? 1.26 dice, entonces dijo Elohim. Ahí dijo ¿quién? Elohim. Entonces ahí habla de plural. Pero cuando dice Yahvé, se está hablando de uno. Pero está hablando del Dios triuno. Cuando aquí hablamos, está hablando de una manera plural, unida en uno. Porque Elohim es plural. Pero Yahvé es uno. ¿Está entendiendo? Sigue leyendo. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que reta sobre la tierra. Ahora, Recta, ¿está hablando en singular o plural? plural. Plural. Dice el 27, y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo Pero creó. no, sé, no es lo mismo. ¿En qué sentido? Porque allí dice, el otro también es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí también es plural. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es verdad. Pero es lo mismo, pero es el mismo significado. Sí. Pero tenemos que aclarar algo. Aló. Cuando nosotros hacemos la traducción de Elohim. Cuando hacemos la traducción de Elohim dice dioses. Ahora, Yahvé, Es uno Dios. es uno. ¿Me está entendiendo? Entonces, aunque se trata del mismo Dios, tenemos que en Elohim se aclara más específicamente la Trinidad. Pero en Yahvé, o Yahvé, solo él. Pero aún así se está refiriendo a los tres también. A la Trinidad. A la Trinidad de Dios. El poder es de los tres, igual. Sí. Es lo mismo. No vaya a decir que es un poder compartido. No. Es el mismo ser, el mismo poder, todo en todo. Y recuerde que hay distinciones en las tres personas de la Trinidad de Dios, pero en títulos, pronombres, cualidades y actividades. Amén. ¿Ha quedado esto un poquito claro? Entonces, hemos tratado sobre el Dios triuno, hablamos que es la Trinidad, ya entendemos quiénes son las personas, ya lo hablamos, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hablamos sobre sus distinciones, pronombres, cualidades y actividades, aleluya. Dios es eterno. Hablamos sobre cuál es la evidencia que apoya la Trinidad. Fuimos al Antiguo Testamento, dimos los ejemplos. En el Nuevo Testamento, que se hace más claro por medio de Cristo. Después tratamos sobre cuáles son las dificultades de la doctrina. Y vimos que las dificultades radican en, primero, que no hay un ejemplo en la experiencia humana que podamos sopesar o definir en igualdad al Dios triuno, y por causa de nuestra naturaleza caída, también que afecta entender la revelación de Dios. En nuestra existencia de meta. Después tratamos cómo se resuelven las dificultades. ¿Se recuerda de eso? ¿Cómo se resuelven estas dificultades? Definiendo bien los términos. Definiendo bien los términos y
Y la relación de las personas de la deidad. Exactamente, en sus actividades, en sus pronombres y en sus títulos. Porque a pesar de que cada tienen sus distinciones, conllevan una relación el uno con el otro. ¿Yo? ¿Estás entendiendo? Definir bien los términos. Ok. Porque cuando nosotros definimos bien los términos y vemos los títulos y vemos los pronombres y vemos las cualidades y actividades, aunque son distintas, tienen relación el uno con el otro. Porque nosotros estudiamos y leímos bien claro de que Jesús habla que rogará al Padre para que envíe otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Pero después dice Jesús que yo enviaré del Padre al Consolador. Usted ve que hay una relación mutua. A pesar de distintas actividades, hay relación entre ellos en esas actividades. ¿Están entendiendo? Seguro que están entendiendo esto. Sí. Me alegro, gloria a Dios. Es un solo pensamiento de ellos, ¿cierto? ¿Eh? Ese es Están en una comunicación. sola idea. Oiga, ¿qué le voy a decir? La hermana Raiza dice, aclarando bien los términos, no vaya a usar términos que puedan confundirla a usted o confundir a otro, porque este es un tema que usted tiene que estudiarlo y analizarlo bien cuando vaya a expresarlo, porque si usted expresa un término diferente, puede traer o expresar algo distinto o dar a entender algo diferente a otra persona. ¿Me dio a entender? Entonces, vamos a aclarar. Un solo Dios, unidad numérica, un solo Dios, amén. Singularidad de Dios, un Dios único, amén. Simplicidad de Dios en su esencia interna, eterna, no hay división y es indivisible. Ahora, tenemos tres personas en esa esencia divina. Es todo poder, todo poder omnipresente, todo en todo, los tres. Es el mismo Dios. Ahora, estas tres personas tienen distinciones. Radican ¿dónde? En sus nombres, pronombres, títulos, cualidades y actividades. Amén. Entonces, pero en los títulos, en las cualidades y en las actividades y en los pronombres, aunque sean distintos el uno con el otro, tienen relaciones. De la esencia divina. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, otra cosa que también ha sido técnicamente usada es los números, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En realidad, la Biblia no habla de un estado numérico de 1, 2 y 3. Pero se está hablando de tres personas en la esencia divina, eso sí es verdad. Pero no se está hablando de que uno es más alto que el otro es mediano y el otro es el último. No. Porque mucha gente piensa en su concepto ideológico de que porque el Espíritu Santo es la tercera persona, piensa que él es de menor rango. Ahora con el estudio usted se da cuenta que no es así. Amén. Ok, mis hermanos y hermanas, vamos ahora a tratar un punto. Dios es eterno. Objetivo 5. Seleccionar declaraciones correctas que expresan las implicaciones de la eternidad de Dios para el creyente. Voy a leerlo de nuevo. Dios es eterno. Objetivo 5. Seleccionar declaraciones correctas que expresan las implicaciones de la eternidad de Dios para el creyente. ¿Puede leer, Violeta, por favor? Muchas personas se preocupan por saber de dónde procedieron sus antepasados. Oiga esto. Que aquí, oiga, vuelvo y repito. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de decir ¿de dónde viene Dios? ¿Quién creó a Dios? Oiga, nuestra naturaleza humana está expresando lo que es.
creación. Somos creados. Nuestra naturaleza está hablando. Ahora, del punto de vista de Dios, Dios dice, yo siempre he estado. Porque Él no es una criatura. Él es el creador, que es muy diferente. ¿Me doy a entender? Y yo digo siempre, el ser que tenga el poder para crear las cosas de la nada, nunca fue creado, siempre ha existido. Porque Él mismo dice de Él mismo, yo siempre he estado. Yo soy el eterno, el todopoderoso. No tengo principio ni fin, Él siempre ha estado. Algunos han dicho que Dios se creó a sí mismo. Bueno, por ahí entonces hay algo que le antecede. Algo que estaba primero que Él. Otros dicen que Dios se creó a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si Él se creó a sí mismo, entonces Él tuvo un principio. Y Él dice que no tiene ni principio ni fin. Por ejemplo, Y están los que dicen que no creen en él, que es el mismo de que hace de Darwin. bueno, suerte con ellos. Entonces sigamos, por favor, Biblia. ¿Qué diría usted si le dijera que no tengo antepasados? No me lo creería y estaría usted en lo correcto. Tengo antepasados, como cualquier otro ser humano. Puedo decir que todos tienen antepasados, pero no puedo incluir a Dios en mi declaración. Él no tiene antepasados. Entonces, ¿cómo o de dónde se originó Dios? Esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla. No tiene origen. Siempre ha existido desde la eternidad. Por ello, podemos decir, Dios es eterno. ¿Está entendiendo? Eso de que Dios viene de tal, que si yo que de tal galaxia, óigame bien. Toda la galaxia han sido creadas por Él y todo el universo, todo lo que ha sido creado está en Dios. Dice Pablo, en Él vivimos y en Él nos movemos. Quiere decir que toda la creación está dentro de Dios. Y Dios es el creador de todo. El ser infinito. Es tanto así que la eternidad es parte de su ser. Oiga lo que estoy hablando. La eternidad es parte de su ser. Quiere decir que Él va más allá que lo eterno. Entonces, como Dios es eterno, Él nos creó para habitar en la eternidad. Nosotros hemos sido creados para existir en la eternidad con Él. También los ángeles. Los ángeles también. Por eso el único ser eterno es Dios. Que Él no tiene principio ni fin. Y que la eternidad es parte de su ser. Por eso cuando una persona muere sin arrepentirse, va a habitar en la eternidad, pero perdido eternamente. Exactamente. Sin la presencia de Sin la presencia de Dios. Sin la bondad de Dios, sin la misericordia. Lo que va a recibir es lo otro, la ira eterna de Dios allí, candela Por ejemplo, fuego, el diablo y candela sus ángeles van a habitar en la eternidad, pero perdido eternamente. Exactamente. Separado de Dios. separado de Eternamente. Dios. Separado eternamente de la bondad, de la misericordia. Óyame bien, pon atención. Separado de la bondad, la misericordia, del amor, de la fidelidad. Porque en el infierno o el lago de fuego, allí se manifiesta la ira eterna de Dios contra el pecado y contra la maldad. Separado de todo lo bueno. Exactamente de lo que es Dios. Lo malo. Entonces, obviamente, Ahora una pregunta. Una pregunta. ¿Oyó lo que ella dijo? Separado de todo lo bueno. Espérate un momento. Todo en Dios es bueno. Todo lo de Dios es bueno. Y aquí viene un punto muy... yo me refiero- No, espere. Escúcheme, porque estamos tratando puntos muy confusos para mucha gente. Por eso escuche bien. Todo lo de Dios es bueno. Ahora, de que Dios lanza al diablo al lago de fuego, eso fue lo que él se ganó. Dios le está haciendo justicia como Él es justo. Claro. Porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, ¿no? Así es. ¿O no? Y tanto amor manifestó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Lucifer se rebeló, cometió alta traición contra Dios, blasfemó. Entonces Dios le aplica la sentencia que Él se merece. Entonces Dios es justo. Y al Dios ser justo es bueno. Ahora, cuando hablamos separado del amor, separado de la misericordia, separado de la bondad, y eso estamos hablando que está separado de esa parte de Dios. Pero cuando está en el otro lado, está
bajo la justicia divina y el castigo divino que se merece ese individuo o criatura por causa de sus actos. Desobediencia, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es justicia y Dios es justo y por ende es bueno. Aunque lo vean contrario, porque hay gente que no entiende esto. Si una persona mató a otro, ¿qué vamos a hacer con él? A la cárcel. Nosotros que somos seres humanos lo metemos en la cárcel. Imagínate Dios que es santo y puro. Nosotros que somos seres caídos, somos tan fuertes que nos vamos más a unos extremos más fuertes. Le aplicamos hasta la pena capital. En los Estados Unidos se aplica la pena capital. En Cuba también. En China se aplica la pena capital. Y en Cuba también. ¿En Cuba también? Sí. La pena Y de no muerte. decimos que Sí, somos señor. ¿Sí? malos. ¿Ustedes no lo sabían? Uf, Pero, perdón, pero De cuando Fidel. antes En Cuba la pena de muerte. Siempre. se regaña. en la ley de Moisés, En antes, algunos casos, por supuesto, pero aplican la pena de muerte. varón, en la ley de Moisés, Oiga lo antes- que dice nuestra hermana Rosa, por favor. cuando antes mataban uno, era la ley ojo por ojo y diente por diente, y Jehová ordenaba que mataran, No, pero que le eliminaran. hay que estudiar bien el contexto. Según Cuando esto. se Estábamos hay que hablando estudiar bien ayer, el era eso. contexto, cuando se dice ojo por ojo y diente por diente, cuando usted, escúchenme, por favor, escúchenme. Cuando se dice ojo por ojo y diente por diente, cuando usted analiza el contexto, lo que está diciendo, escúcheme. Cuando venía un falso testigo a proclamar falso testimonio contra una persona, entonces el testigo y el acusado y todas las personas y los jueces iban y estaban ante Dios y se encontraba que todo lo que él hablaba era falso y todo lo que él quería que se le hiciera a la persona que estaba siendo acusada, en otra se revertía la condena Para él. que era para él. Entonces ahí que se dice ojo por ojo y diente por diente. Por ejemplo, lo que pasó Pero con... no es que la gente está buscando ese texto para cogerlo de venganza. Oh sí, la Biblia dice, la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Alimentando la naturaleza pecaminosa. Me hizo eso. Porque imagínate, diga. Por ejemplo, lo que pasó con Daniel. Con Daniel, ¿no? Sí, A Daniel le hicieron una trampa a Daniel para que lo tiraran al peso de los leones. exactamente. Y lo que cayeron fueron ellos. Exactamente, eso es. Ah. Entonces no es. Que te mato a ti también. ¡Ah! A este término. Eso le pasó a los traidores de Daniel. Entonces, por eso es que, óigame bien, y lo que van a ver este video, Sí. escuche bien usted, la Biblia no fue escrita ni en español, ni en portugués, ni en alemán, ni francés, Ni en inglés. Fue escrita en arameo, paleo hebreo y griego koiné, o el griego común, con culturas diferentes y distintas a la nuestra. Por eso es que hay que estudiar los contextos culturales e históricos para poder entender claramente sus expresiones también en el contexto gramatical o de la frase, para poder entender muchas cosas de la palabra de Dios, para evitar cometer lo que se ha cometido hoy en día, muchas ideas y dogmas de hombres, de ideas preconcebidas y enseñanza falsa. Aprenda bien esto. La Biblia no fue escrita en español. Dios no le habló en español a Moisés. Como imagínate que Dios le diga, dime Moisés, ¿cómo va por la situación por allí en español? Ni el español ni siquiera existía en ese entonces. La Reina Valera del 60 y todas las traducciones que han venido, incluyendo la Vulgata latina, son traducciones. No digo que son malas, pero por causa de la cultura y los idiomas hay dificultad de traducciones. Y a veces no entendemos ni aún los hebraísmos, formas de expresiones judaicas. Entonces hay que estudiar todo eso para poder interpretar las escrituras como ellas se interpretan a sí mismas, sin sacarla fuera de su contexto. Pero sigamos aquí, por favor, para no salirnos del tema. Amén. Sigamos. Nuestra hermana Violeta, por favor. Entonces Dios es
Eterno. Dios es... Amor. No, sí, pero óyame bien. Estamos tratando el punto de la eternidad de Dios. Oye, si habla eternidad, no venga a añadir amor, no venga a añadir... no. Él dice eterno. Eterno. Y punto. Estamos tratando el Concentrémonos eterno. en esto. Por eso muchos fracasan. Se salen de un tema, se meten aquí con... No. Estamos hablando de la eternidad. Sígame, mi hermana, por favor. ¿Qué es eternidad? 1. Es difícil que podamos imaginarnos el futuro, pero podríamos pensar en el pasado tanto como nos fuera posible y tratar de imaginarnos lo que es la eternidad. Párame ahí. Miren, Ay, santo. el pasado, el presente y el futuro están conexionados en un solo. Ahora aquí, por favor, ponga atención a lo que voy a hablar. Dios existe en sí mismo en un eterno presente. Es un eterno presente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ve el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo. Antes que suceda ya Él lo sabe, imagínense. Siga leyendo, por favor. Nos referimos a Génesis como al libro de los principios. En el mismo estudiamos el principio de la creación, del hombre, de las naciones. Pero estos comienzos o principios distantes no fueron el principio. Podemos regresar en la historia hasta el tiempo en que los ángeles fueron creados. Esos hijos de Dios singulares, celestiales, que gritaron de júbilo cuando fueron establecidos los cimientos de la tierra, antes del comienzo de la historia. Job 38, 4, 7. Pero tampoco ese fue el principio. En nuestra mente podemos considerar la eternidad como ese estado no sujeto a tiempo, infinito, sin límite, cuando toda la creación estaba presente solo en los pensamientos divinos. Pero aquí, nuestras mentes finitas, limitadas, son incapaces de comprender la idea de infinidad, de un estado ilimitado no sujeto al tiempo. El hecho es que la eternidad es la infinidad de Dios en relación con el tiempo. En otras palabras, no existe el tiempo. Dios creó el tiempo. Y se dice que el tiempo es relativo. Pero ahora, viene el punto de que la eternidad no existe tiempo. En la eternidad no hay límites. Es infinita. Siga leyendo. 2. ¿Quién vive en la eternidad? El hombre y los ángeles son seres creados, pero solo Dios no ha tenido principio. Oiga esto, ponga atención, porque algunos, cuando dicen que los ángeles son eternos, hay que hacer una definición clara en qué aspecto se está refiriendo. Siga leyendo. Por tanto, Él es el único que habita en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Dios es el único eterno. Entonces los ángeles no mueren, los que están con Dios, lógico, no mueren, en otras palabras, no están separados de Dios, porque Dios ha creado los seres, las criaturas inteligentes, por ejemplo los ángeles y el hombre, para que puedan existir en la eternidad. Ahora, hay un término que se llama muerte, otonato en griego, que significa separación, pero la persona o el ser sigue existiendo en un lugar. Ahora, algunos existirán eternamente en el lago de fuego, otros existirán con Dios eternamente en la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó a todos los seres, todo lo creado. Ahora, el único que siempre ha existido ha sido Él, el que no tiene principio ni fin. En otras palabras, los seres creados han sido creados para poder existir en la eternidad, para poder habitar con Dios en la eternidad. Ahora, solo Dios sí ha existido siempre. No tiene ni principio ni fin. Cuando dice que los ángeles son eternos o que no mueren, se está refiriendo a que han sido creados para habitar con Dios en la eternidad. Pero ellos tuvieron un principio. Dios no tuvo principio ni fin. El único ser eterno, verdadero, se llama Dios. Amén. Dios. Y ese Dios es un Dios ¿qué? Triuno. Triuno. ¿Están entendiendo alguna? Sí. Amén. ¿Ahora están comprendiendo más acerca del Creador? ¿Cómo se sienten?
Contentos por aprender. Estamos conociendo a papá entonces un poquito más. Sí. ¡Ah! Usted ve que muchos cristianos están en la iglesia y te alabo, Dios, y te adoro, Dios, pero no saben a quién No están saben a quién están adorando. Por eso yo digo a veces, ¿sabemos nosotros con quién estamos lidiando? Por favor, Violeta. Por tanto, Él es el único que habita en la eternidad. El hombre está sujeto al pasado, al presente y al futuro. Pero Dios habita solamente en el presente. Oiga eso. Y como Él es eterno, Eterno presente. un eterno presente. Amén. ¿Dónde fue que lo llevó? Por tanto. No está sujeto al tiempo. Aprenda bien. En el 2. Y a su nombre. Gloria. Los que no vienen se están perdiendo este manjar. Aleluya. Los que van a ver este estudio sí se lo van a comer este manjar. Aleluya. Acerca del Creador. Sigamos, por favor. Para Dios, tanto el pasado como el futuro son lo mismo que el presente. ¿Por qué? Aleluya. Porque no existe el tiempo para él. Es eterno. No existe el tiempo. Que es eterno. Es eterno. Un Exactamente. eterno presente. Porque Él no está sujeto al tiempo. No está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Y lo más duro, Él habita en la eternidad y la eternidad es parte de su ser. Aleluya. Eso será así mismo. La gente no entiende que Él va más allá de la eternidad. Tanto el pasado como el futuro son lo mismo para él. Porque Él lo creó. Tú oras. Son lo mismo que el presente. Por eso él sabe Cuando todo tú lo que oras, nos que pasa. está. Antes que suceda, ya Él lo sabe. Por eso Él está ahí pendiente. Lo que va a pasar en 1.000.000 de años, Ya Él lo Dios lo sabe. está mirando ahí. Por Ya. eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos necesita a nosotros? Obedecerle. Eterno. No más. ¡Obedecerle! Obedecerle. La gente se desespera. No, yo no creo en Dios. No, yo no sé. No. A lo último y a la larga, ¿qué pasa? Corto, larga. Creo, no ¿Lo creo. tocan? Bueno. Enfrentar esa realidad. Su realidad. Prenda Y cosas. ahí comienzan los gritos y los quejidos. Y el perdóname. Y ten misericordia de mí. Y sácame de aquí. Y horrible Disculpame por cosa es salirme caer del en la tema. mano O sea, de Dios. varón, que en la eternidad no existe el calendario, no existe el tiempo. En que tú Es mueres. infinito. Eso es infinito. Eso es infinito. ¿Por qué tú piensas que cuando tengamos un cuerpo glorificado, como he hablado, nosotros vamos a tener la capacidad de viajar a la velocidad más rápido que la luz? Las cosas van a cambiar totalmente. El Cuando calendario, el tiempo es una persona inmutable. muere pasa a habitar en la eternidad. Sí, el hombre fue el que inventó el calendario. El calendario sí, pero el tiempo lo creó Sí, Dios. el calendario. Sigamos, por favor, Violeta, por favor. Dios es eterno en dos maneras. Uno, nunca comenzó su existencia, siempre ha sido. Salmo 92. Vaya allí, por favor. Lea Salmo 90. Vamos a leer Salmo 90. 22. 90, versículo 2. Amén. Y a su nombre. Gloria. Aquí estamos estudiando verdades fundamentales. Gloria a Dios. Para que aprenda Biblia. Salmo 92. Aprende acerca de su creador. Aprendamos acerca de nuestro creador. debo Dice el decir. Salmo 92, dice así. Aleluya. Antes que los montes fueran engendrados y diera a la luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. 92. 92. 92. O 22. O 22. 92. 90. 92. 90 versículo No 2. 92. 90 versículo 2. Sí, eso mismo. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran y engendrados y diera a luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Él. Tú eres Él. Lo voy a leer de nuevo. Aleluya. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí dice tú eres Él. Sí, Él, eso no, míralo ahí está, el original lo dice, Tú eres Él. tú eres Él. Desde el siglo hasta el siglo. Esto se refiere a que Tú ni eres- siglo ni nada, porque Eterno, eterno. sin límite. Un ejemplo. Entonces, Como nosotros lo vivimos por siglos. cuando usted por escucha tiempo, a los científicos hablar, no, pero es que, porque el científico piensa de la manera de formular, Por eso. de la manera matemática, de la manera
encaje, de ensamble, de la manera de estructurar algo conforme a la perspectiva de esta creación. Ya. Y duro para los científicos, Dios no es de esta creación, Dios es el Dios de la creación. Entonces, para ellos, a ellos se les rompen los cables, se les revientan los cables cuando llegan a pensar acerca de eternidad, un ser sobre todo, siempre ha existido, no tiene principio ni fin. Para ellos es un poquito chiflado, porque ellos están pensando en el extracto de esta creación. El hombre de ciencia piensa en fórmulas, ¿me entiendes? Matemáticas, estructuras matemáticas, pero Dios va más allá que la matemática. Pero llega un punto en que no pueden. Yo estaba viendo en Todo es técnica y fórmula. internet Maniobra un y- periódico le hizo una pregunta. Le dijo, entonces tú no crees en Dios. No, yo no creo en Dios. Entonces tú crees en la teoría de Darwin. Sí. Muéstrame, dame un dato de una prueba fehaciente de la teoría de Darwin. Vienen hablando de unos peces, un tipo de dice, pero al final, ¿en qué se convirtieron? ¿No? Que son una especie que se evolucionó. Pero ¿en qué se evolucionó? ¿En qué se convirtió? Siguieron siendo peces. Entonces muéstrame algo que sea fehaciente de que la teoría de la evolución, de que evolucionó. Dice, pues, Se a trancó. muchos Se científicos, trancó, se tipos trancó. técnicos de allá, y uno se quedó así, como que dice, ¿y qué le digo? Se quedó así en el aire, ¿no? No, había que pensar. No, es que no tiene. No hay de dónde. La abuela fue una En ballena. pocas palabras. Se quedan en el Ah, aire. sí, Los fue una científicos, Mirando científicos, la- la ciencia es Mira qué bonito la ciencia que de las dudas, que no llega más allá de un más limitado. Se llega a un momento que para y no puede más Seguir allá. avanzando. ¿Por qué? Entonces Porque le llaman la ciencia de las dudas, que siempre están dudando y investigan intensivamente, pero Pero no ahí llegan, paran ahí. No hay un pueden llegar límite, más porque profundo. es que esta creación es finita. Dios es infinito. Es que ellos no quieren aceptar. Porque es que yo digo Dios, siempre, todo eso es creador. teoría, óigame bien. Exacto. El Big Bang es una Lo que teoría. investigan es porque Dios quiere. Sí, el Big Bang es una teoría. La teoría de la evolución, oye, teoría de la evolución es una teoría. Ahora, nosotros no tenemos aquí una teoría, nosotros tenemos datos históricos contundentes. Fehacientes, pruebas fehacientes. ¿Me entiendes? Que es Plasmados. claro, Jesucristo existió. Y que este libro, la palabra de Dios, oiga bien, que es la Biblia, fue ayer y es hoy y es por toda la eternidad. Entonces, porque la palabra de Dios no pasará, siempre permanecerá para siempre. Amén. Por favor. Entonces, hemos leído que Dios, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Segundo, Violeta. Su existencia nunca terminará. Deuteronomio Deuteronomio 32:40. 32:40, y por Salmo favor. 102. Deuteronomio 32:40 dice, levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. ¿Cómo fue? Yo vivo eternamente. Dígalo duro, varón. Levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Yo vivo eternamente. Ahora, Dios es eterno en dos maneras. Primero, nunca comenzó su existencia. Siempre ha existido en el Salmo 90, versículo 2, que lo leímos. Segundo, su existencia nunca terminará. Deuteronomio 32, versículo 40. Y el Salmo 102, versículo 27. Vaya allí, por favor. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Usaron años, pero en realidad es siglo por los siglos, eternidad Tú por eres siempre. el mismo y tus años no acabarán. No acaban. No acaban. Pero no existe el tiempo en la eternidad. Entonces lo usaron de esa manera, pero en realidad es la eternidad nunca acabará. Pero tú eres el Por mismo. eso los años nunca acaban. Pero tú, Pero es que no hay años en ese año. No hay tiempo. No existe. Aquí no Para acaba. no entender. Tú eres el 127 Solamente para la lógica humana. Para nosotros. La lógica humana, nada Aló, más. por favor aquí. Por eso, oiga esto, por eso usted y yo tenemos que entender que en la Biblia también se usa la figura retórica antropomorfismo. Es donde Dios toma figura humana
donde se le atribuye figura humana a Dios, como trabajando, como haciendo algo, como si fuera un humano, para poder entender, para que nosotros podamos entender algo acerca de Él. Por eso Dios usó como catalizador o medio o puente los idiomas, la cultura, la historia, los personajes, para plasmar y transmitir su mensaje a la raza humana. ¿Está entendiendo ahora por qué que cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que estudiar todos esos componentes para entender el mensaje del creador, el verdadero autor de la palabra, que es Dios mismo? Por ser eterno, Dios no está sujeto al tiempo. Aclaro. Dios es eterno. Quiere decir que Dios siempre ha existido. Amén. Amén. Hemos estudiado qué es la eternidad. Es el hecho que la eternidad es la infinidad de Dios. Es la infinidad de Dios. ¿Quién vive en la eternidad? El único Dios triuno. ¿De qué manera Dios es? ¿De qué manera o cuáles son las dos maneras de Dios ser eterno? Primero, nunca comenzó su existencia. Según, ahí lo leímos en siempre ha sido, Salmo 90, versículo 2. Y número 2, su existencia nunca terminará. Deuteronomio 32, 40, Salmo 102, versículo 27. Por ser eterno, Dios no está sujeto al tiempo. ¿Ha quedado claro esto? Ahora, punto número 3 de la eternidad de Dios. Dios es eterno. ¿Cómo comprendemos el concepto de la eternidad de Dios? ¿Cómo comprendemos este concepto, esta idea o este pensamiento? Violeta, por favor. Aparte de las escrituras, podemos llegar a la conclusión, por la lógica, de que Dios siempre ha sido. Todos sabemos que las cosas no surgen simplemente de la nada. Un vacío no produce nada. Por tanto, Páreme ahí. ¿Un vacío qué? no produce nada. Entonces, ¿cómo es que vino una gran explosión, un Big Bang? ¿Con qué chocó? ¿Dónde estaba el cohete? No, porque un átomo entró en estado De de depresión. desasosiego y desató una reacción en cadena y vino una gran explosión. Bueno, ahora, ¿quién creó ese átomo? Claro. ¿Quién hizo ese átomo explotar? Usted ve que no tiene sentido. La nada no produce nada. Y aquí viene lo más duro. La materia prima de Dios es la nada. Dios crea las cosas de la nada. Él tiene ese poder. Él tiene ese poder. Dios crea las cosas de la nada. La nada no produce nada. Entonces, ¿cómo es que...? Y nosotros tanto nos complicamos los humanos. No, lo que pasa es que no queremos aceptar No quieren aceptar. la palabra. Somos muy orgullosos. Es que, ay, dicen de que Dios. no, creer en Dios. Eso es para débiles. Pero es verdad. Hay que ser más humildes. Eso es para débiles. Y comienzan Tenemos a, para óigame, ser más humildes. a mí me da una cosa cuando la gente comienza a hablar sin conocimiento. Y yo le pregunto a veces, Yo ¿no no sabes lo que tú presumo en estás eso, diciendo? orgullo. No, lo dicen porque otro lo dijo. Sí, porque otro dijo, ¿no? Que los científicos Mucha dijeron. gente con orgullo. ¿Y quién le dijo a ellos? No, porque ellos Vamos a caer en el punto de el carbono 14. otra vez. Permisito, por favor. Por ejemplo, hay personas tan orgullosas que cuando tú les regalas un tratado y ven que de que dice Dios, no, yo no. Vamos no a creo caer en el punto del carbono 14. El científico James James Galín, vamos a un ejemplo por ahí.
arqueólogo científico, doctorado en Harvard, todos los títulos, ya tú sabes, del mundo. Agarra una piedra, un ejemplo, ¿eh? Y dice, esta piedra tiene 20 millones de años. Lo grande que esa piedra la encontró él por allá, que venía y se tropezó con ella y la agarró. Y ya. Oiga esto. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo él supo que esa piedra tiene 20 millones de años? Porque según el carbono 14, ¿quién inventó el carbono 14? Otro hombre. Otro hombre. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que se ponen? ¿Cuáles son las líneas que se establecen? Y por fin, ¿cuáles son las conclusiones y de qué punto se sacan las conclusiones desde el punto de vista del hombre? Ahora, si el hombre sabe precisamente cuántos años tiene esa piedra de 20 millones de años, entonces sabe cuándo comenzó el tiempo. Porque la Tierra tiene, oiga esto, aquí viene otro punto. La Tierra tiene, qué sé yo cuánto, 300 o 120, qué sé yo cuántos millones de años. Cuando Dios creó la Tierra, cuando usted lee Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios la crea en la dimensión sin tiempo. No había tiempo. Que aquí que mucha gente se equivoca. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, no había tiempo, no existía el tiempo. Después entonces Dios fue organizando las cosas. Oiga bien esto. Cuando se dice, no, porque la tierra tiene que ser cuántos millones de años, perdone, los científicos no pueden decir con exactitud cuántos millones de años tiene la tierra, porque llegó una época donde no existía el tiempo. Desde Adán hasta aquí, hasta donde nosotros contamos aproximadamente 6.000 años. Pero eso es de que Adán pisó tierra. Pero antes de Adán pisar tierra, llegó una época, vamos a decirlo así, una dimensión donde no existía el tiempo. Y aquí que muchos se chocan. Y incluso cuando Adán mismo estaba no había tiempo. No, ya en el Edén no existía el tiempo. Pero Cuando el pecado fue echado, entonces el tiempo comenzó a hacer cosas. Exacto. Comenzó a caminar. No, porque cuando Dios crea, por ejemplo, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ya hay tiempo. Pero yo lo que quiero decir es que había un momento donde no existía el tiempo. En ese tiempo, en esa dimensión, Dios creó la creación todo. Entonces comenzó Dios a organizar, puso la lumbrera, entonces comenzó a existir el tiempo. Dios crea el tiempo. Pero hubo vamos a decirlo así, un proceso para eso. Y en ese proceso hubo un determinado espacio donde no existía tiempo. ¿Están aquí conmigo? Amén. Por eso cuando dice, la gente está equivocada entre día de 24 horas. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Claro. Por eso uno tiene que tener cuidado con las cosas y sopesar bien los puntos. Como un ejemplo ahora mismo, se pone tal parámetro de 24 horas, pero actualmente ahora Un científico descubrió 16. que estamos viendo un día de 16 horas. sí, La NASA. ¿Está entendiendo? aclara más rápido y oscurece, tarda más para oscurecer. Y Lucas dijo, Entonces lo que tenemos que tener es cuidado con las expresiones y las exposiciones de la palabra de Dios. Mi hermana, ¿puede seguir, por favor? ¿Cómo comprendemos el concepto de la eternidad de Dios? Un vacío no produce nada. Por tanto, si en el principio del universo no existía nada, si solo había un vacío, bien hubiera podido seguir existiendo ese vacío. Pero puesto que observamos un vasto universo a nuestro alrededor, somos forzados por la lógica a aceptar la conclusión de que algo en el pasado nunca tuvo un principio, siempre ha existido. Ese algo es Dios. Aquí, ¿está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo esto? Siga leyendo, por favor. La eternidad de Dios se revela en las Sagradas Escrituras. A Dios se le llama el Eterno. Vámonos a Génesis 21:33, por favor. Génesis 21:33. El Eterno. Génesis 21, versículo 33. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos aprendiendo algo?
Amén. Al Eterno Estamos sea la aprendiendo gloria. bien las cosas. Amén. Para la gloria de Dios. Aleluya. Al Eterno sea la gloria. Miguel, por favor, en la textual léemelo. Génesis 21, 33. Sí, ¿qué dice la textual? Dice, y plantó un tamarisco en Berseba y invocó allí el nombre de Yahvé, el Olán. Y Abraham habitó como forastero muchos días en tierra de los filisteos. Yahvé Olán. Oiga lo que quiere decir, oiga bien. En la Reina Valera del 1960 dice lo siguiente. Y plantó Abraham un árbol tamarisco Tamarisco en Berseba. en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Aquí dice el Olán. Eterno, el eterno. Dios eterno. Aleluya. ¿Y es su nombre? Gloria. ¿Esa palabra es hebreo? Sí. Olam es eterno en hebreo. Ahora, Olam. dice, el salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Salmo 90, versículo 2. Y Salmo, por favor, 102, versículo 27. Lea palabra. Y váyase a 1 Timoteo 6, 16. Y una persona me vaya a Isaías 57, 15. Aleluya. Entonces, leemos. Salmo 90, versículo 2, por favor. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Tú eres qué? Dios. Entonces, vemos que la Sagrada Escritura está revelando la naturaleza eterna de Dios. O la eternidad de Dios. Entonces, dice, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, versículo 27, por favor. Salmo. Salmo. Pero tú eres el Ya lo mismo leí. y tus Salmos. años no Salmo acabarán. 102, Otra vez. Léelo ahí. 27. Pero tú eres el mismo y tus Sí. años No acabarán. no se acabarán. Amén. Oiga, las palabras inspiradas de Isaías declaran que Dios es aquel que habita en la eternidad. Isaías 57, 15. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. 57:15. Sí, ¿qué dice? Porque así dijo el alto y Sí, sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso me vino muy bien. Gloria a Dios. Poderoso, amén. Mientras que San Pablo le asegura a Timoteo que solo Dios es la fuente de la inmortalidad. 1 Timoteo 6, 16, por El favor. único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor y dominio eterno. Amén. Quiere decir que las escrituras revelan la eternidad de Dios. Ahora, vamos a hacer el ejercicio, por favor. Usted lo hizo, Amén. hermana Raiza, óigame bien. El ejercicio 11 dice, encierre en un círculo las letras que preceden las declaraciones correctas. Inciso A. La eternidad de Dios nos ayuda a confiar al saber que aquel en el cual confiamos nunca desaparecerá. Entonces, algunas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad y Dios no interviene? No Dios libre al Mucha gente dice eso. Libre albedrío. Él ya sí lo hizo, lo que pasa es que nosotros no queremos obedecerlo. Porque él entregó la palabra y su hijo claramente. Ahora, lo que le espera a los que piensan que se van a escapar de este mundo haciendo maldad, que hicieron toda la maldad que hicieron y murieron, van a tener que enfrentar el juicio algún día. Allá van a estar. No hay escapatoria para nadie. No hay escapatoria. Dios siempre va a existir, siempre ha estado, siempre estará. Él te espera tranquilamente. Ya. Corre, 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 corre. Dice la Biblia que un día para él son 1000 años y 1000 años como un día. Como un día, perdón. Pero la Tranquilamente Biblia él te espera.
Él no se desespera, no tiene eso. Él te espera en la bajadita. Ahí mismo, Relajado ya. tranquilamente. En la bajadita te ¿Tú me espera. entiendes? Esa gente, Alejandro el Grande, los César y toda esa gente grande que murieron en todas sus maldades que hicieron, tendrán que enfrentar el juicio, tendrán que enfrentarlo a él. Y ahí va a ser duro para ellos. El mismo diablo también. Creí que ellos eran ellos. Allá va. Sí. No, ese tipo, no hay reversa para eso. No, su estado es irreversible. Oye, el lago de fuego le espera. Ah, eso está seguro ya. Entonces, Raiza, por favor. El inciso B. La eternidad de Dios nos alienta mucho, nos alienta cuando confrontamos dificultades. Nos damos cuenta de que en los propósitos de Dios se incluye todo lo relacionado con nuestra vida. Claro. Ya. Amén. Amén. ¿Han entendido algo acerca de la eternidad de Dios? ¿Saben ahora por qué Dios es eterno? Siempre existe. Primero, siempre ha existido y nunca dejará de ser, siempre existirá. El que es y el que será. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema que hemos tratado? ¿O estamos claros en este punto? Entonces ya usted entiende por las Sagradas Escrituras que Dios es eterno porque siempre ha existido y siempre ha sido o existirá y nunca terminará. Entonces vamos al segundo punto. Dios es inmutable, que es incambiable. Mucha gente piensa que, no, se arrepintió, Dios cambió. Es perfección. La gente no entiende esto. Aleluya. Objetivo 6. Declarar lo que la inmutabilidad de Dios significa para usted en su experiencia cristiana práctica. Todos tenemos faltas que necesitamos cambiar o corregir, pero Dios no tiene ninguna. Él es perfecto. No necesita complementar su carácter o atributos con nada. Es perfecto en todo sentido. En otras palabras, Dios no necesita cambiar. El Salmo 102, versículos 25 y 27, ¿qué dice? Lea los siguientes pasajes bíblicos y complete las frases. ¿Qué dice? ¿Quién la hizo? Aquí dice el Salmo, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos son como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Para mí tú eres el mismo. Dios. Entonces es nuestro Dios incambiable. Nuestro Dios. El mismo. Nuestro Dios incambiable. Amén. Isaías 46, 9 hasta el 10 y el Salmo 33, versículo 11, revela que Dios es incambiable en su Consejo y palabras. consejo Y palabra. Amén. Malaquías 3:6 indica que por ser Dios inmutable o incambiable, ha tenido misericordia de los descendientes de Jacob a fin de que no sean Consumidos. ¿está entendiendo? En el Salmo 103, versículo 17, habla de la Misericordia y la y justicia. incambiables de Dios. Ok. Los pasajes bíblicos que hablan de la inmutabilidad de Dios o su naturaleza incambiable nos enseña ciertos principios acerca del Dios que servimos. Un teólogo presenta estos principios de la forma siguiente. Número 1. Puesto que Dios es infinito, con existencia propia e independiente, está por sobre todas las causas y posibilidades de cambio.
Número 2, Dios no puede aumentarse ni disminuirse, ni está sujeto a desarrollo subsecuente. Número 3, el poder de Dios nunca puede aumentar ni disminuir, ni tampoco puede Él ser más sabio ni más santo. Número 4, Dios no puede ser más justo y misericordioso ni amoroso de lo que ha sido o será jamás. Número 5, Dios no puede cambiar en su relación con la gente. Actúa de acuerdo con principios eternos que no varían con los cambios de los días. ¿Usted ha entendido esto un poco? Violeta, por favor. Puesto que Dios es incambiable, podemos dedicarnos completamente a Él, al confiar en su palabra. De esta manera podemos confrontar todas las situaciones de la vida con confianza, sabiendo que en todas las cosas Él obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Vaya allí, por favor. Romanos 8:28. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Amén. Isa- 8:28. Dice, Romanos 8:28, por y favor. sabemos que a Amén. los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, hay un punto que quiero tratar para los que hemos estudiado la salvación en Cristo. Y esto es duro lo que voy a decir, quizás para algunas personas que no entienden esto a ciencia cierta, o personas que no son cristianas, que no están de acuerdo con que la palabra de Dios es, que la Biblia es la palabra de Dios. Oiga bien, Dios es inmutable, amén. Dios dijo bien claro, y lo dice en su palabra, de que solo a través de su Hijo Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Ahora, si una persona no acepta a Dios, no acepta a Jesucristo, no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Dios ha decretado, ha decidido que solo a través de Jesucristo sea la salvación de la raza humana. No a través de Buda, no a través de María, no a través del Papa, de Francisco, ese señor, no a través del Papa, no. O de esa constitución, no. No a través de Mohammed o del Islam, no. No a través del Hare Krishna, no. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Solo a través de Jesucristo podemos ser salvos de la ira venidera. Ahora viene el punto. Dios es inmutable. Dios dijo, el que cree en mi Hijo será salvo. Porque Jesús dijo, la palabra que yo hablo son del Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre y al Espíritu Santo también. Ahora viene el punto. También Dios dijo bien claro que como solo a través de Jesús, el que no la reciba, ¿qué le pasa? Se pierde. Y eso es incambiable. Dice también en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos. Nombre de Jesús. No hay otro. No hay otro. Entonces, que quede claro. Como Dios es incambiable, inmutable, Él ha decretado que la salvación de toda la raza humana sea a través de su Hijo Jesucristo, nadie más. Si un católico me está escuchando, óigalo bien, María no te va a salvar, ni el Papa tampoco, solo Jesucristo. Ni los ángeles, la foto que tienen. Nada de eso. Cosas, nada de eso. Solo Jesucristo salva. Nadie más salva, solo Jesucristo salva. El único que murió y resucitó. El único que murió y resucitó. Y eso es un decreto de Dios y eso es incambiable. Suena radical, por eso lo dice la Biblia. Y nosotros creemos claramente que la Biblia es la palabra de Dios en toda su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso se está grabando. No importa. Eso sí importa. Porque yo estoy enseñando algo y
Se interrumpe, eso sí importa. Es Por la favor. Biblia, es decir, si guarda su mandamiento. Si se arrepiente y recibe a Cristo y guarda sus mandamientos, son salvos. Amén. Por favor. Amén. Violeta, por favor. Quizá usted haya observado pasajes como Números 23:19 y Primera de Samuel 15:29, los cuales dicen que Dios no cambia de parecer. Además de otros que dicen que se arrepintió o le pesó el haber hecho cierta cosa. Primera de Samuel 15:11, Jonás 3:9-10. Esta actitud de Dios no se refiere a algún cambio fundamental en su carácter o propósito. Siempre ha odiado el pecado. Párame ahí, yo voy a decir, aborrecido el pecado. El odio viene de algo, el odio viene de pecado, ¿eh? Aborrecido, Dios aborrece el pecado, amén. Sigue. Y siempre ha amado al pecador. Esta actitud es tan cierta tanto antes como después del arrepentimiento del pecador. Sin embargo, Dios puede cambiar en su trato ante el cambio del ser humano. Como ejemplo, observemos que la actitud de Dios hacia el pecado de Israel no cambió. Aborrecía el pecado de la nación, debido a que su pueblo insistió en seguir pecando. Naturalmente, sufrieron el castigo del pecado. Sin embargo, cuando se arrepintieron y dejaron su pecado, el resultado fue que Dios cambió en su forma de tratar con ellos. ¿Pero cambió Dios en sí? No. Siga. Alguien ha dicho que el sol no demuestra parcialidad ni característica de cambiable cuando derrite la cera y endurece el barro, porque el cambio no ocurre en el sol, sino en el material que recibe sus rayos. Nosotros podemos confiar en la inmutabilidad o el carácter incambiable de los propósitos de Dios, su palabra y su naturaleza. Así como el sol derrite la cera y endurece el barro, las obras de Dios de carácter incambiable obran solo para el bien de aquellos cuyos corazones están dispuestos a responder favorablemente a Él, mientras que aquellos que no lo hacen se endurecen y son destruidos. Actividad 13. Usted hizo la actividad. Ahora mismo la hice. ¿Sí? Ok, usted me la va a responder. Sí. Para repasar las cualidades de la naturaleza de Dios, expresados en esta sección, empareje en cada cualidad, columna derecha, con su descripción, columna izquierda. A. El ser de una sustancia y esencia. Unidad. ¿Me equivoqué? No. Ah. Está perdido. No, yo lo hice de una vez. Gloria a Dios. Él no es, oiga, él no estar sujeto al tiempo sin principio ni fin. Lo dimos ahora eternidad. ¿Te ves? C. El ser ilimitado por forma o sustancia material. Espiritualidad 2. D. El tener la pluralidad de tres personas. Ya, Trinidad, lógico. ¿Cuál? El 4, Trinidad, Sí. lógico. ¿No? E. El ser siempre igual en lo que se refiere a propósito, palabra y carácter. Inmutabilidad, lo dimos ahora, sí. Inmutabilidad. 6. F. El ser capaz de pensar, sentir y decidir. Personalidad 1. Jamás. ¿Cómo se Yo si siente? no me fijo atrás. Yo repaso, yo... ¿Qué pasó? ¿Se está dando golpe de ahí? Empieza que yo me fijé para allá. Preguntas Jamás. acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Hay preguntas? Eso quiere decir que no tiene cambio, que no cambia, que es perfecto, ¿no? Inmutable. Estaba haciendo anotaciones. Usted nombró 4 puntos. Puesto que Dios es infinito, Dios no puede aumentar. Usted dio 4 puntos
Después en el tercero Se siente. ¿Cómo fue? Sí, ella sí, está aquí. Porque que Dios es infinito. Es que no tiene libro, hermano. No tengo el Sí, libro, sí, estoy sí, haciendo entiendo. anotación. Diga. Que perdona. El teléfono es medio a la antigua. Un poquito más tarde. No, son todos. Entonces, cuando hay pasajes que dice que Dios cambió, Antropólogo. usted tiene que entender claramente de que Dios es inmutable. Ahora, cuando la persona cambia su actitud hacia Dios, entonces Dios manifiesta ¿qué? Su misericordia. Su misericordia. Ahora, cuando la persona manifiesta rebelión, ¿qué manifiesta Dios? Justicia. Ira. ¿Ha cambiado Dios? No. Dios no cambia, es inmutable. ¿Necesita Dios crecer? ¿Necesita Dios saber algo? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, ¿Quién se no hay puede escapatoria. escapar? ¿Quién se puede escapar de eso? Hay que sujetarse a Dios. Suena que no hay. No hay escapatoria. Yo lo digo así a rajatabla. No hay escapatoria. Pero para nuestro bien. Nosotros hemos sido creados para ese propósito. Ser Para perfecto. gozarnos en la gloria. El problema de la... Oiga,